Estamos de vuelta en Inverstorming, en nuestro podcast de la mano de Ander Lavairu. Ander, ¿cómo estás? Bienvenido a Arrastión. Arrastión, muy bien. Aquí Un mes estamos. más. Eso es, otra vez más. Encantado. Igualmente. Y nos acompaña hoy José Ruiz Oteiza, que José, la verdad es que es un todocampista que abarca muchísimo campo, abarca en el campo inmobiliario. Él es, nos decía, no sé si se puede contar José, pero ya lo voy a contar, me hago cargo de lo que ocurra después, asesor financiero certificado. En Instagram, la verdad es que es todo un libro abierto a la hora de conocer tantísimas cosas, no solo sobre el mundo inmobiliario y sobre este lugar del mundo que pisamos, sino también pues de las muchas maravillas que tiene la margen derecha de la Real Nervión. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gonzalo. Siempre tus presentaciones me dejan que no sé si voy a estar a la altura. Te agradezco mucho. Yo te diría al revés. Yo intento hacer una que empate con lo que eres, pero no te creas que lo termino de conseguir. Lo hago lo mejor que puedo. En fin, hoy tremendo melón vamos a abrir, por eso los invitados de lujo. Y, en fin, vamos a hablar del mercado inmobiliario, Ander. Vamos a empezar con unos factos, si te parece, así un poco contundentes. Pero... bueno, yo creo que merece la pena, por lo menos mencionarlos, alguien los diría, y luego hablamos un poco sobre ello. Todo el mundo dice que el inmobiliario es seguro, pero nadie te cuenta la rentabilidad real. Número 1. Número 2. Vamos a desmontar algunos mitos del ladrillo, impuestos, inquilinos, Airbnb y dónde está realmente el dinero. Ander, ¿por qué querías tratar un poco estos temas? Bueno, mira, es verdad que dentro de la planificación financiera que yo realizo y demás, sí que me encuentro pues, ¿no? un poco el estereotipo clásico donde pues, sobre todo la inversión en el ladrillo está muy implantada, ¿no? en la cultura actual, ¿no? del inversor y entonces bueno pues en ese sentido siempre intentamos, ¿no? pues compararlo o analizar o que realmente el propio ladrillo pues analizarlo bien y que sobre todo no esté demasiado expuesto, ¿no? Porque hoy en día creo que en este sector sí que o en este tipo de operaciones solo la gente habla de las cosas buenas o de las bondades, pero hay que también sacar, ¿no? un poco los pequeños vicios ocultos que puede haber en este tipo de operaciones. Pregunta, ¿el ladrillo sigue siendo el activo refugio o es un mito cultural, Ander José? Bueno, para mí sí que depende, ¿no? Un poco ahí está. O sea, yo no englobaría como todo el ladrillo como algo refugio. Obviamente sí que es una de las operaciones que bueno que sí que te da cierta estabilidad, cierta puedes predecir lo que te puede ocurrir, ¿vale? Pero bueno, sí que no lo catalogaría como el factor más seguro. Sí, yo creo que el ladrillo lo que es una inversión clásica para gente pues, que igual no quiere entrar en otro tipo de mercados. Es una inversión que todos comprendemos muy bien. De hecho, yo cuando tengo clientes que quieren invertir en ladrillo, como estamos diciendo, pues lo que procuro es que sea algo que entiendan. Es que vayan a comprar algo para alquilar donde, siempre les digo, donde tú te veas quizá viviendo o donde veas a tus hijos viviendo, para que sea algo que puedas comprender y que puedas acompañar un poco a todo el entorno, porque cuando uno compra una vivienda para alquilar, que entiendo que es la idea, uno está comprando en una comunidad, está comprando en un lugar con una casuística, con una problemática específica. Si tú no entiendes eso y no te ves en una reunión de comunidad, pues a lo mejor no es la mejor inversión que puedes hacer. Correcto. Porque hay que dormir. Eso es. Y sobre todo también el ladrillo para mí tiene el punto, ¿no? que es tangible, o sea, lo tocas, lo ves. Entonces es algo mucho más fácil de entender de cara al inversor, porque tú ya sabes, oye, dónde está, como que lo ves, sabes que hay alguien que entra, que sale, y de ahí, pues bueno, entender cómo puedes sacar una rentabilidad o ganar dinero de ahí, para muchos es más fácil. Dentro de la cultura financiera que tenemos hoy en día, ¿no? pues es sumar, ¿no? O sea, sumar y restar, y de ahí se puede conocer bien el detalle. Pregunta antaño de Yahoo Respuestas o de Google y hoy día de ChatGPT, casi. ¿Cuál es el mayor error que comete alguien que comienza a invertir en inmuebles?
Para mí, a día de hoy es, por un lado es no saber dónde estás entrando, ¿vale? O sea, es decir, no analizar bien pues el tipo de vivienda, la casuística que puede tener, cuáles pueden ser también esa parte de, oye, pues los riesgos asociados. Y luego, por otro lado, un poco el efecto moda, ¿no? Que de repente, o sea, o el cuñadismo. Oye, pues porque como mi cuñado ha comprado y le está yendo bien, a día de hoy yo también quiero entrar porque no me quiero perder esta oportunidad. O sea, hay que tener, o sea, esto no es para todo el mundo, ni mucho menos. Entonces, hay que tener muy bien analizado un poco el factor, ¿no? José. Sí, yo creo que el mayor error es pensar que el ladrillo nunca baja. Ese es el mayor error que tenemos metido en la cabeza. Claro, es la experiencia del tiempo que tenemos, pues nos dice eso, ¿no? Obviamente, si tú coges un largo plazo, ves que las casas se han revalorizado muchísimo. También es verdad que hay una ilusión monetaria que no tenemos en cuenta. ¿Ilusión monetaria? La ilusión monetaria es el fenómeno por el cual tú solamente comparas términos en valores absolutos. Entonces, a lo mejor ahora hay gente que dice, bueno, yo compré, pues gente que ha podido comprar, imagínate, en 2007, con los precios a tope. Y ojo, lo que decía, el ladrillo nunca baja. No, pero cuando baja, telita, ¿eh? Porque el ladrillo sube en escalera y baja en ascensor. Entonces, en 2007, que pegaron los precios una bajada tremenda, en 2007, 2008 con la crisis, se han ido recuperando y hay mucha gente que está esperando, ilusión monetaria, a que llegue el precio que ellos pagaron para poder vender y así mentalmente ganar. Pero espera, es que claro, lo que no tenemos en cuenta es la corrección de los precios, porque haber comprado por 300.000 euros en 2008 no es lo mismo que vender hoy por 350.000, ¿no? Claro, no, porque los precios han subido muchísimo más que esa revalorización. Entonces, para mí, esa es una alerta roja que tenemos que tener en cuenta. Pero por otra parte, ahora le voy a dar un poco la vuelta, por otra parte, yo creo que la vivienda es otra cosa que una inversión, es mucho más que una inversión. La vivienda es donde viven las familias, la vivienda es donde vives tú. Entonces, si tú compras una casa, y tú esto lo he dicho además más de una vez contigo, si tú compras una casa, vives en esa casa durante 12 años y luego no te quedas a gusto porque no has ganado dinero, te estás olvidando de que durante 12 años no has pagado un alquiler, por lo cual te has ahorrado un montón de pasta porque estás viviendo ahí. Esa rentabilidad es otro tipo de rentabilidad que también hay que tener en cuenta, que es, vamos a ponernos desde fuera, vamos a cubrir una necesidad. ¿Esa necesidad cuál es? Tengo que vivir en una casa. Bien, ¿esto cuánto me cuesta? Me cuesta 1.200 euros al mes. Bien, no lo estás pagando porque estás viviendo en tu casa. Bueno, pues tenlo en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad. Y si vendes un poquito por debajo del precio que pagaste, todavía igual has ganado dinero. Precisamente, José, ya que vas por ahí, se habla mucho del 7 o el 8%, pero ¿qué rentabilidad real queda al final? Tengamos en cuenta impuestos, mantenimiento, vacíos, impagos. Claro, tú, Ander, aquí, que si alguien te preguntase, ¿qué le dirías? Correcto, para mí un poco esos 7-8% muchas veces en inversiones inmobiliarias, ¿vale? O sea, se habla un poco del bruto. Luego hay que realmente descontar, ¿no? Pues cuáles son los gastos, los impuestos, pues bueno, que no es algo lineal, ¿no? Que por mucho que, o sea, siempre puedes tener pues algún impago o que el inquilino se va y tienes que meter a otra persona. O una derrama. O una derrama, exacto. Entonces, ahí es un poco donde yo siempre analizo muy bien este tipo de operaciones. Oye, pues cuál es realmente la rentabilidad neta y sobre todo con la alternativa, porque siempre tenemos que tener como una comparativa, ¿no? O sea, no es solo el ladrillo con o sea, esto me da esta rentabilidad, perfecto, pero vamos a ver un poco cuál es la alternativa, porque en base a, o sea, algo, al compararlo con otra cosa, sí es cuando valoras si te encaja, si no te encaja, si realmente es para ti. Entonces, ahí yo es un poco lo que sí que analizo, que realmente, por un lado, hay que quitarle los gastos, ¿vale? O los riesgos de desembolsos que puedes tener. Y luego, por otro lado, la comparativa de, pues bueno, este tipo de operaciones en cualquier otro sitio o de otra familia, pues cuánto te podría dar. Pero esto, os pregunto a los dos, ¿es algo que con un plan, digamos, detallado, intensivo, puedes prevenir o es sencillamente, muchacho, prepárate que la vida nunca sabes cómo va a venir? Bueno, puedes estimar y luego puedes tener unas desviaciones, que es lo que comentábamos, ¿no? Tú en el momento, la rentabilidad, ¿cómo se calcula? Pues la rentabilidad tú pones en un lado cuánto te cuesta y en otro lado pones cuánto recibes. Y a lo largo del tiempo vas obteniendo unos flujos de caja que te permiten calcular matemáticamente la rentabilidad. Entonces, en eso que tú vas a pagar,
no hay que olvidarse, si tienes un desembolso inicial, que es el precio, o a lo mejor, si lo compras financiado, pues tienes unos pagos periódicos, que es la hipoteca. Esa hipoteca puede estar a tipo variable y puede sufrir variaciones. A espera a ver qué nos depara el señor naranja dentro de unos meses, qué va a pasar con los tipos de interés, ¿no? Que ya lo sabemos más o menos todos. ¿Qué va a pasar con las cuotas de las hipotecas a tipo variable? Pues ya nos lo podemos imaginar. Entonces, eso es algo que de alguna manera hay incertidumbre. Pero luego, se te estropea la caldera. Es que las calderas se rompen. Es que una caldera de gas a los 20 años, obsolescencia programada, y te dice adiós hasta luego, son 3.000. Es que hay una derrama porque los balcones están... Es que estos son 200 euros, 200 euros al mes durante 10 meses. O sea, todo ese tipo de cosas siempre es a restar. Normalmente no tienes una sorpresa sumar, ¿no? que te dice el inquilino: oye, José, que estoy aquí súper a gusto, te voy a pagar 150 euros más al mes. No suele ser así, suele ser al revés, ¿no? Y de hecho, también tendemos, y eso es otra cosa que ahí no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ander, el hecho de que la seguridad que nos da tener unos buenos inquilinos en casa, esa seguridad, con el tiempo, nos hace renunciar a rentabilidad. ¿En qué sentido? En que muchas veces prefieres que se te queden esos inquilinos a subirles el precio y a ponerte a precio de mercado, pero sin ninguna duda. Totalmente, porque al final el dormir tranquilo es algo que no tiene precio. O sea, y tener unos buenos inquilinos que en ese sentido, ¿no? O sea, por mucho que estés renunciando a un pequeño precio, el dormir tranquilo para mí es algo súper fundamental, porque a día de hoy cualquier inversor no es alguien profesional, ¿no? O sea, es decir, tiene otra actividad, tiene otra familia, se dedica a otras cosas, y para él o para ella esta operación o esta inversión en inmueble es algo que tiene que estar ahí un poco como en la sombra, ¿no? Trabajando poco a poco, pero sin que le distorsione su día a día. Pregunta explosiva. Yo quito la anilla, chicos, y os lanzo la granada. Venga. ¿Invertir hoy más en España? ¿Os buscaríais oportunidades en el extranjero? Yo creo que eso tiene que contestar Ander, porque yo lo tengo muy claro. Mira, para mí no es A o B, efectivamente. Sí es cierto que a día de hoy yo veo que el mercado en España sí que está muy masificado. O sea, a día de hoy pues ya no es tan fácil encontrar ese tipo de oportunidades. En cambio, sí que veo que las oportunidades en el extranjero sí que a día de hoy, pues bueno, en países crecientes, ¿no? Como en este caso pues comentábamos antes, República Dominicana o Dubái, sí que hay otro tipo de mercados donde a día de hoy... Pues, Dubái ahora mismo. Sí. Bueno, al final son este tipo de mercados que ofrecen este tipo de oportunidades. Hay que analizar esa parte de riesgo, pero bueno, que en ese sentido, a nivel de proyectos, ¿vale? Son proyectos también muy potentes, donde a nivel también de rentabilidad puedes conseguir datos muy buenos, incluso por encima del 8 o del 10%. Sí, bueno, ahí voy a matizar un poco mi postura, ¿no? Porque ahí le rebotaba a Ander. El tema es que la respuesta de Ander es como asesor financiero. Mi respuesta es como agente inmobiliario. Aquí estoy hablando como agente inmobiliario porque es la actividad a la que yo me dedico. Yo lo que hago es asesorar a familias a encontrar la casa donde tienen que vivir, donde van a montar su hogar, y luego a familias que son ya clientes, pues quizá les ayudo con alguna inversión a nivel local, para que vivan otras familias. Quiero decir, mi cometido en este juego no es el buscar la mayor rentabilidad para un determinado nivel de riesgo para una familia en inmobiliario. No, porque ahí desconozco por completo. O sea, sé que hay inversiones y tengo compañeros que hacen inversiones en Panamá, República Dominicana, en Dubái, en sitios donde hay muchísimas oportunidades de rentabilidad. Yo ahí prefiero no entrar porque, insisto, mi mercado es local y ahí me quedo. Sí, lo que tu cliente busca, o sea, obviamente es dar a cada uno lo que busca, ¿no? Es decir, el que busca de una forma, pues bueno, esa tranquilidad, esa estabilidad, ir el fin de semana, etcétera, ahí el mercado es el que realmente busca como una palanca de crecimiento de rentabilidad, pues las oportunidades son distintas. O sea, yo ahí estoy totalmente alineado contigo, que al final
hay mercado para todo el mundo y cada uno tiene sus necesidades. Obviamente, y nuestro trabajo es, ¿no?, poder buscar esa pieza perfecta para cada uno. Sí, además también un poco dentro de mis principios, ¿no? Mis principios, mi esquema mental, lo que me dice es, bueno, pues tú a lo que te dedicas es ayudar a familias un poquito a planificar su futuro, en el sentido, ¿qué tipo de inversión es la que yo puedo recomendar a familias? Pues lo que comentaba antes, ¿no? Esa familia que tiene pues una disponibilidad económica y quiere de alguna manera pues resolverles un poquito el futuro a sus hijos o un punto de entrada, ¿no? Y si tienen para comprar un pisito para que luego vivan ahí o por lo menos compartan, o tienen para comprar dos y mientras tanto lo mantienen alquilado, pues fantástico. Más allí yo no entro. Esto se va a convertir en una bomba racimo casi, que está prohibidísima. Venga, ataca. Aún así, vamos. Ander, te preguntaré a ti, supongo que no hay una respuesta correcta, pueden ser varias y pueden ir cambiando, pero hemos mencionado algunos casos que han salido ya, pero ¿qué países podrían ser interesantes ahora mismo para invertir en inmobiliario? A mí ahora mismo uno de los países que más me llama la atención es República Dominicana, ¿vale? Sobre todo por la seguridad jurídica y por el crecimiento que tiene el país a día de hoy, y sobre todo también por ese lazo, ¿no?, estrecho que hay con España. Creo que son, bueno, tanto el crecimiento como la parte, ¿no?, que antes comentábamos, pues sí que pues, un destino vacacional, donde pues está también cerca de Estados Unidos y hace que también el crecimiento sea grande y que sobre todo es un tipo de vivienda donde puedes ir todo el año, ¿no? Es decir, tanto tú como el potencial inquilino puede estar ocupado prácticamente los 12 meses del año. José, aunque tú te dediques al mercado local, ya has mencionado antes que conoces gente que... Sí, lo que están haciendo mis compañeros pues está también en esa línea en Panamá, en República Dominicana. También tengo un compañero que está trabajando mucho en la zona de Dubái. Hace tiempo que no hablo con él y casi no le quiero ni llamar porque me da un poquito miedo lo que me vaya a responder. Yeah. Entiendo que ahora pues eso se ha caído y es el riesgo además que con el que jugamos, ¿no? Que todas estas tensiones geopolíticas pues igual a nosotros nos cogen un poco lejos y a ellos no, y es un riesgo que no tenemos muy en cuenta. Yo por eso también añado siempre, ¿no?, que por eso es importante esa parte de la diversificación, donde dentro de la apuesta que queramos hacer, por mucho que, o sea, no hay que jugar toda una carta, el inmobiliario, ya sea en un sitio o en otro, sino que tener como diferentes opciones, porque cada uno tiene, ¿no?, sus partes buenas, sus bondades, y posiblemente cuando un tipo de operación o un tipo de inversión te funcione bien, otro no vaya tan bien, y todo se va compensando y balanceando. Sí, además, un pequeño apunte con respecto a la diversificación. En inmobiliario, diversificar es complicado porque hay que tener mucho patrimonio para poder diversificar y luego la falta de liquidez es importante. Si tú tienes un fondo de inversión y necesitas sacar 10.000 euritos, 15.000 euritos para cambiar las ventanas, lo sacas y bueno, pues ganes o pierdas sobre esos 15 o 20.000. Pero si tú quieres deshacer una posición en inmobiliario, tiene un coste importante porque tienes que deshacerla por completo. Ahí sí que te hago un apunte, ¿vale? Que es una modalidad nueva que también está muy en auge, ¿no? Esa parte es el crowdfunding inmobiliario. Porque sobre todo también este factor o este tipo de modalidad básicamente es juntar pues para poder comprar una vivienda, diferentes inversores, cada uno con una participación, es como crear como una pequeña empresa, ¿vale? Para poder hacerlo. De esa forma cada uno puede entrar con lo que él puede, ¿vale? Y no hay que buscar solo un cliente para un activo, oye, pues que pueda desembolsar pues los 100.000, 200.000, 300.000 euros, sino que podemos buscar 20 o 30 personas y desde tickets, pues desde 10.000 euros, ¿vale? Desde una posibilidad de poder invertir en esta propiedad con 10.000 euros, tú puedas acceder a este activo. ¿Cuál es esa modalidad que a mí más me gusta en este tipo de cosas? Sobre todo es la parte de el comprar, reformar y vender. El concepto de house flipping, que a día de hoy también está bastante desarrollado, que ahí entras, ¿no? Un poco a decir, oye, pues la idea es poder conseguir una oportunidad. Oye, nos juntamos entre varios, yo solo no puedo, nos juntamos varios, entramos a poder comprar y luego pues una vez
se desarrolle la operación y ya se pueda vender, cada uno recoge lo que le corresponde y a seguir. Que esto hace que también no sea pues en esa parte de ilíquido, ¿no? Es decir, que oye, pues en el momento de salida yo lo saco y a seguir. ¿Qué no te cuentan cuando vas a alquilar una primera vivienda? O cuando vas a comprar tu primera vivienda para alquilarla. Buena La pregunta. letra pequeña, que el otro día hablamos, Ander, ¿te acuerdas? Buena pregunta, sí, correcto. Terrorífica. Para mí hay digamos, tres cosas que destacaría. Vale, por un lado, pues ese análisis de comprar, o sea, con el tema de la financiación. Oye, pues ¿cómo se compra una casa, ¿no? Oye, ¿cuánto hay que pedir al banco? ¿Cuánto te va a costar? Un poco ese esquema, ¿no? Ese ajuste. Luego, por otro lado, pues que comprar una casa no es compro y me olvido, sino que hay que ir siempre, pues eso, con el tema de gastos, de ramas, atención, oye, pues tener una relación pues bastante decente, ¿no? Con vecinos, etcétera. Y luego, sobre todo, también un poco de esa incertidumbre que depende si es para vivir o si es para invertir, sino que luego nunca sabes, ¿no? Si la casa que has comprado está bien o la que salía más adelante era mejor, sino que al final es un momento un poco incierto. Entonces, para mí son esos tres factores que a día de hoy yo sí que destacaría que hay que tenerlos muy en cuenta y una vez que las trabajas bien, hacerlo, porque al final prácticamente yo siempre digo que la inversión inmobiliaria es de las inversiones más potentes y más importantes que uno hace en toda su vida. José, que tú esto lo sabrás bien. Sí, también hay gente que se sorprende con el tema fiscal. La fiscalidad de una vivienda para alquilar pues tiene muchos matices, porque así como si vas a comprar una vivienda, el impuesto, una vivienda de segunda mano, el impuesto que tienes que pagar es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se calcula a partir de una base que es el valor mínimo atribuible. Ese valor mínimo atribuible pues lo determina Hacienda con unas tablas y ahí no tenemos nada que decir. Pero claro, si la vivienda va a ser, bajo determinadas condiciones, si la vivienda va a ser tu vivienda habitual, ahí pagas un 2,5% sobre el valor mínimo atribuible. Pero si no va a ser vivienda habitual, si la vas a destinar al alquiler, ya vas a pagar un 4% sobre el valor mínimo atribuible. La primera. Esa es la primera en la frente. Luego, una vez que la vas a alquilar, hay gente, pues también con el tema de los contratos, que dice, bueno, yo no quiero alquilar, que una cosa que no hemos comentado, el alquiler es un contrato a 5 años. Son periodos de alquiler anuales, pero que son obligatoriamente para el arrendador, para el propietario, obligatoriamente renovables hasta un máximo de 5 años y quizá una prórroga de 3 más. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta. Entonces, hay gente que cuando va a comprar dice, no, a mí no me interesa 5 años porque, claro, yo lo que quiero es ir a vivir con mi pareja dentro de 2, porque dentro de 2 ahí tengo mi escenario y me cuadra y tal. Eso no se puede. Eso no se puede. Y entonces, ¿qué hace? No se puede, ¿por qué no? Porque la ley ampara imagínate el inquilino que se tiene que mover de casa cada 2 años. Entonces, eso no lo puedes hacer. Bueno, pues eso es lo primero. Entonces, la gente dice, no, pues vamos a hacer contratos como vivienda habitual es a partir de 1 año, pues vamos a hacer un contrato de 11 meses. Y bueno, pues hazte un contrato de 11 meses y lo primero, que si el inquilino luego impugna ese contrato, tiene todas las de ganar. Porque a la justicia, ¿qué es lo que dice? Espera, vivienda habitual, ¿tus hijos dónde van a la escuela? No, es que, mira, mis hijos van al Instituto Guecho 1. Y esto es en Algorta, ¿no? Sí, vale, o sea, tú vives aquí, ¿no? ¿Y tú dónde trabajas? No, yo trabajo en Zamudio. Y esto es en Algorta, ¿no? O sea, tú vives aquí, ¿no? O sea, esta es tu vivienda habitual. Es que lo que no es vivienda habitual, lo que es un alquiler de temporada, pues puede ser porque te has venido de vacaciones, 1 mes, porque vas a pasar el verano 2 meses, porque tienes un proyecto de trabajo, tu familia vive en Zaragoza y tú te has venido aquí porque eres un ingeniero y te vas al Parque Tecnológico con un proyecto de no sé qué y vas a pasar aquí 11 meses. Eso sí es un alquiler de temporada, eso te lo admiten. Y luego, fiscalmente, que es lo que decía, el que sea alquiler de temporada frente a que sea alquiler de vivienda habitual, para el arrendador tiene una tributación completamente distinta. Si tú alquilas como alquiler de temporada, esos ingresos te van a tu tipo marginal, es decir, es un salario superior que tú estás ganando. Si tú alquilas como vivienda habitual, entonces tienes un tipo fijo que vas a tributar, que normalmente la gente que tiene patrimonio para tener varias viviendas, pues está en un tipo bastante más alto. Vamos. Un lío. Un lío
que si lo Es dominas, complejo, es complejo. si dominas la fiscalidad y si dominas un poco tu planificación, lo puedes comprender fácilmente, pero si no, lo que tienes que hacer es ponerte en manos de alguien que te asesore. Eso es. Sí, ¿Cómo andas? totalmente. Yo ahí coincido un poco que el acompañamiento de expertos de cualquiera de los dos, ¿no? Que alguien que sepa que te va a ayudar, porque luego es verdad que los sustos, o sea, una vez que ya te llevas el susto, ya no es fácil sobrellevarlo. Entonces, Es por que eso hay además que no hacer- puedes volver atrás muchas veces. Hay que primero anticiparse un poco a esta parte, Sí. trabajar bien la situación, bueno, cuál es el perfil, cuál es el tipo de operación e ir bien alineado. Porque como tú bien dices, luego el error se paga caro y es algo que luego nadie quiere asumir. Planificar y planificar. Recta final del programa. Preguntas densas de respuesta, esperemos corta. El ladrillo, llamémosle ladrillo, ¿sigue siendo el rey? Sí, me atrevería a decir que a día de hoy en la cultura española sí, ¿vale? Pero hay que saber jugar esta partida, ¿no? Es decir, hay que tener bien claro qué es lo que queremos conseguir, cuáles son los riesgos y siempre también un poco ir acompañado y conocer bien los datos. Si no es el rey, por lo menos es el decano. ¿Dónde invertirías 100.000 euros hoy? Buena pregunta. Bueno, depende un poquito para cuál sea un poco tu perfil, ¿vale? Pero ahí yo siempre digo, pues a día de hoy, donde se genere flujo de caja, donde sepamos, oye, pues qué es lo que voy a conseguir, cuánto voy a conseguir y midiendo muy bien las contras. Yo ahí diría que lo primero que tenemos que saber no es dónde invertiríamos, sino qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es una planificación. Si yo tengo 100.000 euros hoy y digo, bueno, voy a sacar el máximo de rentabilidad, a lo mejor viene el señor Naranja, pega el petardo, tengo un fondo de inversión en renta variable que igual es lo que me da el máximo de rentabilidad y estoy fundido durante una temporada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues por lo menos yo lo que tengo es unos compartimentos, ¿no? Y digo, compartimento 1, universidad de mis hijos. Vale, ojo, que lo puedo necesitar en un plazo bastante breve. Bueno, pues vamos a dejarlo en algo tranquilito. Compartimento 2, mi jubilación. Pues espero todavía dar un poco de guerra. Entonces ahí me la puedo jugar. Me la puedo jugar y puedo irme a renta variable a lo que sea. Y compartimento 3, pues si te sobra el dinero, vete buscando, pero siempre pensando en cuáles son tus necesidades futuras y cuál es el nivel de riesgo que tú puedes asumir, porque no es lo mismo. O sea, hay ejemplos de fondos de inversión, por hablar de fondos, hay ejemplos de fondos de inversión que obtienen una rentabilidad brutal. La rentabilidad alta normalmente se obtiene con mucha volatilidad. Y sin embargo, que los inversores que han invertido en ese fondo, que han comprado y han vendido, han palmado pasta. ¿Por qué? Porque no han aguantado las caídas. Porque hay un perfil que uno tiene que conocerse. Uno tiene que saber que si tiene 200.000 euros en un activo y ese activo pasa a tener una valoración de 170.000, si sacas el activo, si lo haces líquido, es cuando palmas los 30.000. Y si aguantas, pues tienes que confiar en los gestores del fondo, que eso ya lo tenían en cuenta probablemente y que tienes que pensar que es una decisión a largo plazo. Vamos a intentar la respuesta corta, sobre todo porque no tenemos tiempo, no porque no esté siendo interesante, que Tienes no razón, es, la verdad. se me había olvidado. No, estoy aprendiendo mucho hoy. Pregunta también densa. ¿Airbnb o alquiler tradicional? ¿Quién quiere abrir el...? Yo prefiero cerrarlo. A ver, aquí para mí no hay una opción correcta. Yo creo que al final hay que ir, aquí yo hablo claramente, para mí el Airbnb siempre tiene que estar como muy acompañado con una buena gestión, es decir, oye, pues tienes que tener un socio que sepa capaz de gestionarlo, porque el Airbnb para mí equivale un poquito más a mucho caos, mucha gestión, mucho trabajo, y en cambio el alquiler más tradicional, pues bueno, es algo un poquito más estable, donde pues bueno, también puedes ir un poquito más cómodo. Vale, yo voy a que sea una decisión, una inversión socialmente responsable. Airbnb, no, por favor. O sea, yo cuando voy al Puerto Viejo no quiero ver una VT en la puerta. Yo quiero ver, como yo he andado mucho por el Puerto Viejo y quiero verlo, ya lo sé, pero y no me gusta, porque yo quiero ver a la vigilera subida en su balcón, yo quiero ver a Carolo, yo quiero ver a esa gente viendo en el Puerto Viejo y no quiero que eso se convierta en un Málaga Centro. No, Airbnb, no, por favor. ¿España o extranjero? Yo para empezar sí que decidiría más lo que es el terreno conocido, España, ¿vale? Pero si luego lo quieres escalar, quieres ir empleando nuevas oportunidades, yo me iría fuera. José. Yo en el barrio de la esquina. Yo, fíjate qué he hecho.
De hecho, y no da la máxima rentabilidad, pero para mis clientes, lo que comentaba antes, ¿no? Algo que comprendas, que sea una vivienda para tus hijos y ya está. Kilómetro cero. ¿Rentabilidad o seguridad? Ambos, dos. No, hay que tener un poco el equilibrio perfecto, ¿vale? Y sobre todo, pues ya esto lo decide cada uno, o sea, es decir, cada uno tiene el termómetro que quiere tener y pues es el mix de los dos, ¿no? Un poco sabiendo que tiene que haber siempre un balance correcto. En función de lo que tú quieras obtener y lo que quieras asumir de riesgo. ¿Zona prime, digamos, o barrio emergente? Bueno, buena pregunta. Ahí yo creo que también va muy en la personalidad de cada uno, ¿vale? Porque ahí, y luego también depende un poco el tipo de inversión que queramos hacer. La zona prime siempre te da como esa parte más de conocimiento, Status, ¿no? de conocimiento. En cambio, pues la parte más de desarrollo sí que te puede dar pues, mejores oportunidades para poder trabajar. Yo me iría a barrio emergente. Vale, vamos a hacer, aunque nos mate el técnico de sonido, vamos a hacer una repesca de preguntas. Bueno, yo voy a hacer 3 afirmaciones y luego, pues, lo más breve posible también, a ver qué... Bueno, cada cual que emita sentencia. El inmobiliario es la inversión de los que no entienden la bolsa. ¿Qué dirías, Ander? Estoy un poco... Me he encontrado de todo, ¿eh? Me he encontrado, sí que hay mucho inmobiliario que a día de, o sea, que está ahí y no entiende de bolsa ni para atrás porque está muy encasillado. Lo que pasa que ahí sí que pienso que a día de hoy hay muy buenos expertos, muy buenos consejeros que te pueden ayudar a poder trabajar de forma profesional este sector. Los que no entienden la bolsa acuden al inmobiliario, correcto. Los que acuden al inmobiliario, muchos entienden la bolsa. ¿Ser propietario hoy es más riesgo que ventaja? Para mí a día de hoy cada vez es más riesgo ser propietario, sobre todo porque sobre todo hay mucha incertidumbre a nivel de regulación. Pienso que no se está protegiendo lo suficiente al propietario y sí que tengo esa sensación de que cada vez es más riesgo que ventaja. Estoy de acuerdo en que cada vez es más riesgo, pero sigue siendo una ventaja ser propietario. A ver, sí, ser propietario. Que está perdiendo. Sí, yo hablo un poco de esa parte, ¿no? Es decir, yo te entiendo. Obviamente, todo el mundo elegiría ser propietario, está claro, ¿vale? Pero también a día de hoy hay que conocer, ¿no? Un poco los cambios que están habiendo y cómo nos puede afectar. Se está complicando mucho. La última y nos vamos. ¿El Estado está castigando al inversor inmobiliario? Bueno, ahí pienso que sí, vamos un poquito en esa línea. Hay que tener también claro que a día de hoy el que ya lo ha conseguido es por algo y ahora no le puedes machacar, ¿no? de alguna forma, porque sí que lo que se ha conseguido ya, pues hay que mantenerlo. Yo la palabra castigando no sé si es lo que emplearía, pero que las decisiones que se están tomando en términos legales están perjudicando muchísimo, tanto hablamos sobre todo de los inquilinos, ¿no? Tanto a los inquilinos como a los propietarios. Y le está perjudicando al mercado por completo. Se ha demostrado que las zonas tensionadas que han procurado regular vía precios, el efecto ha sido el contrario. O sea, han subido los precios una barbaridad, los propietarios cada vez tienen menos aliciente para alquilar. Yo creo que están sacando del mercado muchísimas viviendas. José Ruiz Oteiza, un placer. Muchísimas gracias por pasarte por Investormin. A vosotros por invitarme. Ander Lavairo, un verdadero placer. Muchas gracias por este ratito de radio. Hemos aprendido mucho, con ganas de escuchar lo siguiente. Mientras tanto, bueno, pues nada, así tenemos un buen mes. Ojalá que sí. Un placer, Ander, lo dicho. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Hasta la próxima. Y hasta aquí Investormin por este mes. Gracias a todos, gracias a todas. Estáis en Vinilo FM.